Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Puede la inteligencia artificial ser un motor de cambio positivo? La inteligencia artificial no va a cambiar el mundo, los vamos a cambiar los humanos utilizando la inteligencia artificial. Siempre la hemos cambiado los humanos. Tienes un equipo mucho más valioso después de hacer la transformación IA que antes, y esta variable más humana o más de aprendizaje, más de empoderamiento, yo creo que la estamos mirando poco. Es una herramienta que se puede utilizar para el bien o para el mal. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se dice muchas veces, ¿no? Y es que según el FMI, la inteligencia artificial afectará al 60% de los empleos en los países desarrollados. La inteligencia artificial va a generar una brecha dentro de la brecha. Primero va a agudizar, va a incrementar la brecha entre lo digital y lo no digital, y dentro del digital va a ser otra nueva brecha entre la gente que utiliza inteligencia artificial en su día a día, herramientas, y la gente que no. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades que esta tecnología presenta y a preguntarnos si puede ayudarnos a ser mejores trabajadores y empresas para el mundo. Yo soy Andrea Ros y os doy la bienvenida a Ser B o No Ser. Cuando se nos habla de la revolución industrial y el impacto que tuvo en el mundo laboral, se nos cuenta una historia, la del movimiento ludita. Los luditas fueron aquellos obreros del siglo XIX que se levantaron contra las máquinas, porque supuestamente les quitaban el trabajo. Pero esta es solo una parte de la historia. Los luditas, más que un rechazo a la maquinaria, lo que perseguían era lograr un mercado laboral más justo en el que las innovaciones mecánicas se implementaran en beneficio de todos y no solo de unos pocos. Hoy, con la inteligencia artificial en boca de todos, el debate se centra en el impacto que esta tecnología tendrá en nuestras vidas y en el mercado actual. Pero ojo, que esto no tiene por qué ser negativo. Actualmente, la IA ya gestiona comunicaciones e infraestructuras, procesos de selección de personal o de asignación de horarios, y su uso mejora exponencialmente la productividad. Pero lo que ya muchos llaman la cuarta revolución industrial también puede acarrear efectos adversos, como cuando los algoritmos reproducen los sesgos con los que convivimos. Introducir la inteligencia artificial en las empresas requiere dotar también a los equipos de trabajo de los recursos para que esta herramienta potencie sus capacidades, permita una mayor eficiencia y evite el desplazamiento de las personas por tecnología. En un contexto de crisis ecosocial sin precedentes, ¿puede la inteligencia artificial ser un motor de cambio positivo? ¿Habéis utilizado inteligencia artificial generativa como ChatGPT? ¿Cómo transformará la inteligencia artificial las tareas y responsabilidades laborales? ¿Os preocupa que la inteligencia artificial elimine muchos puestos de trabajo? ¿Qué habilidades nuevas creéis que serán necesarias? Hemos hecho estas preguntas a un grupo de personas y esto es lo que nos han contestado. Creo que tenemos la suerte de estar viviendo un momento histórico único, de los que suceden pocas veces a lo largo de la historia, y creo que como humanidad tenemos que poner por delante los valores humanos. La sociedad está tan avanzada y tan globalizada y tenemos tantas herramientas que ya no está en manos de nadie, ¿no? O sea, como que tiene que haber una regulación que penalice el mal uso de la inteligencia artificial, porque si no nos puede llevar a un punto en el cual ya no se distinga qué es inteligencia artificial de lo que no. Realmente creo que la IA es una herramienta. De la misma forma que yo puedo usar un cuchillo para cortar verduras y cocinar, lo puedo usar para pegarle una puñalada a alguien y matarle, visto muy bruscamente. Esa mezcla de, por un lado, mucha curiosidad, ilusión, incluso por ver cómo puedo yo aplicar en mi vida la inteligencia artificial, también escepticismo, porque puede afectar también a mi vida realmente en el ámbito laboral, sin ir más lejos. Tenemos que poner el foco, es que los seres humanos vamos a tener la oportunidad de tener más tiempo libre. Lo que va a transformar es el modelo laboral. Trabajaremos menos horas, pero necesitamos seguir cobrando lo mismo, porque si no, no podemos vivir. Yo creo que la palabra clave en esto va a ser una precarización absoluta en cuanto entre como actor, como casi que trabajador gratuito, la IA en muchos campos culturales. Hay una diferencia brutal entre algo hecho por una IA y algo hecho por una persona. Hay un sentimiento, hay un mensaje, hay un trasfondo que es lo que nos remueve a nosotros como consumidores. Habrá un cambio del mercado laboral, habrá un cambio de la cultura laboral, pero ¿será la inteligencia artificial también capaz de cambiar el sistema económico? Esto es lo que opina la ciudadanía y ahora vamos a hablar
con expertas. Vamos a ver, hoy nos acompaña Mónica Villas, cofundadora de Odiseya. Con más de 20 años de experiencia, Mónica es experta en inteligencia artificial, reconocida por su trabajo asesorando empresas. Además, es una voz líder en la promoción de prácticas éticas en el uso de la IA y ha escrito el Manual de Ética Aplicada en Inteligencia Artificial. Bienvenida, Mónica. Buenos días, gracias. Nuestro segundo invitado es Alejandro Rodríguez, bienvenido, dedicado al desarrollo de talento y liderazgo como director de Celera. Colabora con Demos Lab para impulsar la innovación democrática y ha trabajado en innovación y tecnología con impacto positivo en Paradigma Digital y The Overview Effect. Bienvenido. Encantado. Y por último tenemos a Carmen Torrijos, que aunque viene del mundo de las letras, se ha especializado en lingüística computacional. Actualmente trabaja como consultora en inteligencia artificial para la B Corp Prodigioso Volcán y Carmen es además coautora del libro La primavera de la inteligencia artificial. Bienvenida, ¿Qué tal? Carmen. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, pues voy a empezar con una pregunta un poco distendida, porque a mí esto de la inteligencia artificial personalmente me genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces vamos a empezar con una pregunta divertida. ¿A qué se parece más lo que será la inteligencia artificial? ¿A Doraemon? Es decir, una amable ayuda robótica en el futuro, o a una distopía como plantean Terminator o Matrix. Si me preguntas a mí, yo creo que a ninguno de los dos. Pero... Bueno, yo creo que es un Doraemon bipolar. Sí, yo creo que tiene dos personalidades. Hay gente que lo ve como una amenaza y hay gente que lo ve como una ayuda. Entonces yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que no. Digamos que la virtud está en el medio. Es decir, hay que tener tus precauciones, tiene sus retos en el área ética, pero también hay que dejarse ayudar, porque la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, nos lo va a quitar la persona que la utilice y nosotros no. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Bueno, yo si tuviera que mojarme entre uno de los agentes que has dicho, quizá cogería Matrix, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido de, es como la pastilla que tiene, ¿no? Para ver dos realidades diferentes, y aquí enlazo con el discurso que comentabas, ¿no? Que al final es pues, una herramienta que se puede utilizar para el bien o para el mal. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se dice muchas veces, ¿no? Yo decía que es un Doraemon bipolar, Sí, ¿no? porque Doraemon es demasiado amable y no podemos confiarnos tanto en esa amabilidad. Es verdad que tienen, sobre todo como los vestimos de asistentes, ¿no? Tienen una apariencia muy amable y una experiencia de uso muy amable, pero tenemos que mantener la cabeza fría y la sangre fría de saber que en cualquier momento pueden cambiar de lado, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo cambio mi opinión a Doraemon bipolar. Bueno, es un buen resumen, ¿no? Qué bien. Pues Carmen, empiezo contigo. ¿Podemos decir que nos encontramos ante la primavera de la inteligencia artificial, como tú dices? ¿Por qué? Pues sabéis que en tecnología hablamos de veranos y de inviernos, que es una cosa que se dice mucho, ¿no? El verano es cuando se confía en la tecnología, cuando todo va bien y entonces se invierte y entonces hay un crecimiento tecnológico y económico y así hemos llegado a donde estamos. Y el invierno es todo lo contrario, es cuando se pierde la confianza, algo falla, algo no va bien. La primavera es otra cosa, porque yo creo que lo que ha pasado concretamente con la salida de ChatGPT en noviembre de 2022 es otra cosa, ¿no? Es muchísima gente que no estaba mirando hacia la inteligencia artificial, de repente vuelve la cabeza y eso significa muchas voces nuevas entrando a la conversación sobre tecnología y enriqueciéndola, ¿no? La conversación sobre tecnología llevaba años siendo muy endogámica, siendo un poco burbuja, y me parece que tanta gente esté probando, esté opinando, esté aplicándolo a su trabajo, esté dando ideas, esté advirtiendo de riesgos, creo que enriquece muchísimo la conversación. Es verdad que hay una cierta sobrecomunicación también, que es lo que la primavera trae alergias también. Estornudos. Estornudos, claro. Pero yo creo que sí, que es una primavera porque es un despertar. Y creo que es bueno porque hace que la gente se tome la tecnología más en serio, porque la ha visto de una manera muy clara, muy tangible, ¿no? Y eso nos abre la puerta a contarles otras tecnologías como una inteligencia artificial más antigua, más analítica, a la que no le habían hecho ningún caso y que a través de la IA generativa pues nos permite un poco acercarnos a ella. Qué interesante. Mónica, te pregunto a ti, así a grandes rasgos, ¿cómo la inteligencia artificial está cambiando actualmente el panorama laboral, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que están siendo más afectados por esta transformación? Bueno, todos. O sea, para resumir, todos realmente, pero me gusta darle la vuelta. Estamos cambiando las personas con inteligencia artificial los sectores, porque al final parece es inteligencia artificial que ha venido de la luna o no, es inteligencia que hemos inventado los humanos o inteligencia artificial que hemos inventado los humanos. Entonces, prácticamente está afectando a todos los sectores. El otro día que estaba otra vez revisando el informe de McKinsey, si tú ves las tecnologías y cómo afectan a los distintos sectores, empiezas a ver tecnologías y la IA aparece en todos los sectores. Hay tecnologías que afectan más a un sector, que afectan más a otro, pero en todos los sectores sí tiene sentido, ¿no? Porque al final son datos, esos datos pueden estar en cualquier sector y en un momento determinado tú haces con ellos una serie de predicciones, ¿no? Así de manera más simplificada. Yo creo que de la que hablábamos antes, la IA que parece que
bueno, no era tan popular hasta que volvió a salir ChatGPT, ¿no? Pues probablemente los tecnólogos no habíamos sido capaces de explicarla bien o bueno, no estaba tan posicionada. Hubo ese boom con el 2012, cuando empezó el Big Data, la máquina que ganó el Go. Bueno, había ahí como... Pero cuando ya nos empiezan a decir que, bueno, hay una herramienta con lenguaje que programa, somos capaces de que hagan música por nosotros, cuando ya... bueno, empezamos a preocuparnos, pero ya el lanzamiento de ChatGPT, a ver, tener en cuenta que OpenAI fue creada en 2015, en ese boom, con la idea de poner la inteligencia artificial al servicio de todos, ¿no? De toda la, digamos, de todas las personas. O sea, en ese momento nadie se acordaba ni nadie sabía el nombre. Ahora ya yo creo que hasta mi madre sabe quién es OpenAI, ¿no? Y eso es bueno, como decía ella, porque en un momento determinado, lo que Carmen dice, si no prestas atención a la tecnología, te puedes quedar atrás. Y es la primera vez en muchos años que podemos dialogar con la tecnología. Lo vamos a dejar ahí. Es una frase en la que no necesito ni conocimientos técnicos, ya iremos a ello, no necesito conocimientos técnicos ni necesito un lenguaje de programación específico. Utilizamos el superpoder que tenemos los humanos, que es el lenguaje. Luego iremos a ello, que lo digo de una manera, entonces... Digamos que es más fácil, y como decía Carmen, tira de otras tecnologías. Es mucho más fácil el que sea conocido. Pero lo que decía, cuidado con la cara amable de ChatGPT. De Doraemon. Ya me he quedado con ello. Dialogar con un Doraemon bipolar. Bueno, un Doraemon con dos personalidades, ¿no? Interesante. Y Alejandro, a nivel ético, ¿no? ¿Qué implicaciones, qué retos tiene pues esto, ¿no? ¿Qué retos plantea la integración de la IA dentro del mundo laboral, ¿no? Por intentar ordenarlo un poquito, como en distintos niveles, ¿no? O sea, yo creo que hay un paradigma, y aquí estoy entre dos expertas, por favor, si meto la pata con alguna terminología me corregís sin problema. Yo creo que hay un paradigma, primero, que es de incertidumbre, que es global y que afecta a las personas tanto dentro de la empresa como fuera en su día a día, ¿no? Entonces, esa parte de incertidumbre, hay un riesgo de que al final, cuando tienes un futuro incierto, soluciones simplistas es muy fácil que calen en la población, ¿no? En la población o en la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Si lo metemos ya a nivel empresa, toma de decisiones, directivos, yo me imagino que se van a tener que enfrentar a decisiones que son algo así como, oye, si implemento este sistema de inteligencia artificial, da igual tipo de tecnología que haya, ¿no? Aumenta mi productividad, aumenta mi eficiencia bien, implica que tengo que despedir a un 30% de mi plantilla. A lo mejor, ¿cómo es esa decisión? ¿Y cómo la... si tienes que elegir entre una polaridad, que es aumentar productividad o despedir a gente, hay casos intermedios, evidentemente, ¿no? Luego entramos también, ¿dónde te posicionas, ¿no? Creo que es muy importante la parte B Corp y la parte de integrar ese impacto positivo dentro de la toma de decisiones para ser más consciente, ¿no? Si me lo llevo más a un nivel de empleado, te diría que el gran reto está en la adaptabilidad. En decir, oye, ¿cómo me tengo que adaptar con las capacidades que tengo más o menos predispuestas a integrar todos los sistemas que están viniendo, ¿no? Tengo un amigo que se dedica a asesorar a la integración de Copilot, me cuenta cada historia, que vamos, de gente, empleados que se tienen que adaptar a todo esto. Luego sí, me lo llevo quizá más a la relación entre la empresa y la sociedad a través de productos, de servicios, a través de la operativa, es donde puede entrar, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte más intrínseca al motor que se esté utilizando, ¿no? La parte de sesgos, la parte de transparencia, la parte de explicabilidad, etcétera, ¿no? Y por último, a nivel social, o personas que quieren entrar a formar parte de esa compañía que estamos analizando, pues diría que desigualdad, el gran riesgo. O sea, depende del informe que cheques o que mires, ¿no? Te dan un dato diferente. El último que miré era 40% de empleo en riesgo por inteligencia artificial en los siguientes años, ¿no? Creo que era de Randstad, pero es de nuevo, hay 1000 fuentes y depende la que creo que y lo podemos tratar luego, ¿no? Creo que depende a la que mires, puedes utilizar argumentos, o sea, puedes tener información para respaldar un argumento o respaldar otro argumento. Y ese creo que es otro de los grandes retos. Os lanzo una pregunta a los tres para ver si llegamos a un punto común, porque algunos estudios indican que la IA puede potenciar ciertos sectores y mejorar la productividad, ¿no? Y por ser optimistas en todo esto, ¿podríais darnos como algunos ejemplos de cómo la IA ha beneficiado a algunas industrias o a puestos de trabajo hasta ahora?
Hay miles, ¿no? Miles. Claro, pero como el relato que llega claro, es como catastrófico, Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que no les hacíamos caso hasta ahora, pero claro. tenemos casos en salud, sobre todo yo creo que el mundo de la salud ha sido el que más se ha volcado en la investigación en salud, concretamente. La asistencia al diagnóstico médico, radiológico, la genómica, la secuenciación de ADN, eso en salud tenemos muchísimos casos. Y luego no solo, también en banca, por ejemplo, no solo para cosas tipo, no, es que deciden con IA si te dan un crédito, no solo para eso, también hay muchísima prevención de fraude con inteligencia artificial, que eso nos viene bien a todos también, ¿no? Sí. Muchísimo... Detención de ataques de ciberseguridad. Entonces, quiero decir, siempre nos quedamos con la cara Sí. no tan amable, ¿no? Al final, como dice, nos ayuda también en nuestro día a día a delegar tareas que nos permiten ser más productivos en otro lado, ¿no? Yo ya lo he dicho en el tema médico, me encanta el proyecto AlphaFold, que es uno de ellos en los que la creación de proteínas, ¿no? Que ha cortado tiempo. Las proteínas intervienen, ya somos todos unos expertos después del COVID, pero intervienen en muchos nuevos medicamentos, ¿no? Y bueno, un proyecto que me encanta es el de Ana Freire, que es un proyecto que es sobre salud mental. Las redes sociales, que previene el suicidio y que Stop. en base al lenguaje natural, pues es el proyecto Stop, que, bueno, por supuesto, con tecnología, con psicólogos, de lo que se trata es, bueno, de intentar por determinadas maneras de escribir, y eso Carmen seguro que es la experta computacional en lingüística, pues puedes predecir, pero desde el GDPR no te puedes dirigir a esas personas. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, pues campañas de marketing, como hacemos, ¿no? Al final el lenguaje. Entonces, yo creo que al final, o el AI for Good. El AI for Good es es una plataforma que se lanzó en 2018 en cómo la IA nos puede ayudar a resolver los objetivos de desarrollo sostenible. A mí personalmente, una de las cosas que más me ha llamado la atención es todo lo que tiene que ver con la parte de biodiversidad, de cuidado de especies en peligro de extinción, el cómo desde imagen satelital o desde imagen dron, dependiendo de la captación, por así decirlo, puedes mapear cómo manadas de pingüinos o manadas de guepardos están migrando y establecer en función de eso objetivos de acción para el cuidado más ambiental. Eso me parece súper interesante, ¿no? Decías que estamos ante un cambio, como estuvimos en la revolución industrial antes, ¿no? Yo añadiría ahí, y por poner un símil también con cambio climático, que es un cambio mucho mayor en cuanto a velocidad, en ese sentido, ¿no? El cambio es mucho mayor en cuanto a velocidad, pero yo creo que la diferencia es la velocidad. Fijaros que cuando llegó Google prácticamente no había datos. Entonces ahora ya tenemos los datos, tenemos la computación. Es que es la combinación de todas las tecnologías. Es decir, tenemos el cloud, con lo cual podemos pagar por uso, con lo cual no es tan caro, entre comillas, entrenar un algoritmo, pago cuando entreno y luego ya no. Tenemos la inteligencia artificial a la vez, tenemos los datos, el Big Data, como dice Carmen, o sea, al final, digamos que ha sido la confluencia de tantas tecnologías lo que ha hecho ese cambio exponencial y bueno, el mundo en el que vivimos ahora que es rápido. Entonces, bueno, yo creo que y por eso nos está costando porque los humanos, los cambios lineales, hemos demostrado a lo largo de la historia que los hemos superado uno tras otro. Y lo vamos a superar igualmente, pero yo animo a que os animéis a utilizar la inteligencia artificial, a que entendáis bien que no podéis compartir datos personales con ChatGPT, ya lo hemos dicho, seguramente alguno lo sabe todavía, y cosas de ese tipo. Y las empresas están haciendo unos esfuerzos, por lo menos las con las que yo trabajo, de reskilling o de upskilling, porque les va la vida en ello. O sea, no se trata de van a desaparecer. Pues los señores que estaban en los telares en Barcelona en el siglo pasado, pues también desapareció. O sea, van a desaparecer empleos y aparecer otros. El tema son las velocidades, ¿no? Entonces, tengo que ver, bueno, pues si tengo que ir cambiando. Si yo ahora soy, pues no lo sé, creador de imágenes de vídeo, yo me pondría a mirar la inteligencia artificial a ver dónde me puede ayudar. Si soy médico, ya se están dejando ayudar, porque confían. Pero claro, para dejarme ayudar por la tecnología tengo que confiar en ella. Y para confiar tengo que saber un poquito lo que está pasando, quitar esos mitos, claro, que algunos pueden ser verdad y otros no, quitar esos miedos, como decías, ¿no? Total. Y un poco pelear para que algunas cosas que no se están haciendo bien se hagan bien en el futuro, ¿no? Hemos conocido grandísimos modelos de lenguaje que se basan en datos, que son muchísimos datos, unas cantidades que no nos caben en la cabeza. Todos esos datos no son legítimos, ¿no? Hay datos que están cogidos de lugares de donde no se deberían haber cogido, porque el hecho de que algo esté publicado en Internet no significa que sea completamente público, ¿no? Y que esto se pueda hacer con ello, ¿no? Entonces, ese melón
Yo creo que hay que tenerlo en la mesa, mirarlo de vez en cuando y ver cómo podemos hacer para no perder calidad en la tecnología, pero caminar hacia un modelo de datos licenciados donde todo se haga bien, ¿no? Hemos visto lo que se puede hacer, que es un poco el move fast, break things, ¿no? Se han movido rápido y han roto cosas y ahora tenemos que intentar movernos igual de rápido, pero sin romper tanto. Claro. Y te pregunto, Carmen, ¿de qué forma la IA nos ayuda a día de hoy a avanzar hacia una economía justa? Es que economía es todo. No solamente economía es todo, no es solamente, nos ayuda de muchísimas maneras, pero desde las energías renovables, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero en lo que es economía, que podríamos decir el tejido productivo o las empresas, sobre todo yo creo que nos va a ayudar la implantación y la adopción. Porque no importa cuánto avance la tecnología, si los equipos en las empresas no la usan o no la adoptan o no la interiorizan o no la entienden, no se va a conseguir ni productividad, ni eficiencia, ni todas estas promesas, ¿no? que estamos lanzando. Fijaros, estoy totalmente de acuerdo. Al final, por eso he hecho la precisión. O sea, la inteligencia artificial no va a cambiar el mundo, los vamos a cambiar los humanos utilizando la inteligencia artificial. Siempre la hemos cambiado los humanos y nos hemos venido adaptando. Entonces la persona ha vuelto al centro y es lo que me encanta, que ha vuelto otra vez la inteligencia artificial, pero ha vuelto a la persona y además a través de una cualidad que solo tiene la persona por el momento. El lenguaje natural. Sí. Es nuestro. Nosotros lo hemos creado, no lo perdamos. Ojo. Has resaltado antes una palabra que a mí, por donde vengo, me toca mucho, ¿no? Que es justa, ¿no? Es economía así. Quería resaltar la parte más de justa, ¿no? Y en ese sentido, creo que muchas veces cuando hablamos de ética en inteligencia artificial, yo lo veo como una especie de caja negra, si me permitís la simplificación, que ha sido entrenada con datos, etcétera, un input y un output, ¿no? Y muchas veces cuando se habla de, menos en mi experiencia, de ética para la inteligencia artificial es cómo está construida esa caja negra. Es explicable, si contiene sesgos, etcétera, ¿no? Pero quizás esa caja negra está siendo utilizada por una industria armamentística o tabacalera. En ese sentido, creo que es diferente que utilizar la inteligencia artificial para potenciar proyectos que sean éticos o que vayan alineados con generar impacto o conseguir los ODS, ¿no? En ese sentido, solamente dar ese pequeño matiz en cuanto a propósito. El para qué la estás utilizando. Un matiz solamente, eso es, el para qué la estamos utilizando, eso pero es. Cajas negras son siempre, por mucho que quiero decir que todos necesitamos saber el por qué nos dieron ese préstamo, detectaron el fraude, necesitamos esas explicaciones. Se está trabajando mucho en explicabilidad de los algoritmos, pero es complicado. Cuando tú tienes algoritmos de caja blanca que sí son explicables, bueno, pues de una serie de parámetros, pues esta edad o lo que fuera, ¿no? Una serie de parámetros que han influido en la decisión. Pero las cajas negras, fijaros que, bueno, ya no recuerdo si es la versión 3.5 o la 4.0, pero algo así como 178 billones de parámetros. Es imposible. O sea, es imposible saber el por qué ChatGPT ha elegido la siguiente palabra, la que te ha dicho, y no otra. O sea, es imposible. Imposible ahora. Con tecnología no... A mí no me gusta la palabra imposible porque es probablemente no ahora, ¿no? Se puede hacer siempre es vamos a ver si lo podemos hacer, pero ahora mismo es muy difícil predecir. Para mí el punto es, al igual que si no me lo llevo a un lenguaje más de sostenibilidad, de que estamos aquí desde el movimiento B Corp, ¿no? Quizás esa primera parte que yo decía de inteligencia ética de la inteligencia artificial es un símil con ESG, con analizar una compañía desde el punto de vista ambiental, social, etcétera. Pero de nuevo, una industria armamentística puede tener parámetros de ESG súper buenos, pero su objetivo ¿cuál es? ¿No? Sí, diferente. Entonces, ESG frente a impacto, ¿no? Que es lo mismo, que es esa parte de cómo el modelo como tal contribuye. Interesante. Alejandro, los jóvenes cada vez piden más trabajos alineados pues, con un propósito y que faciliten un poco la conciliación, ¿no? Entonces, ¿qué rol puede jugar la IA en el fomento de estas nuevas formas de trabajar? Bueno, pues principalmente hablábamos antes de la parte de propósito, ¿no? Yo creo que los jóvenes cada vez están demandando trabajar en entornos en los que lo sientan. Cualquier tipo de B Corp, por ejemplo, es un buen ejemplo de una empresa con propósito. Pero bien, o sea, también son críticos, ¿no? Cuando entran a esa empresa van a juzgar esa empresa por dentro, ¿no? Y también desde la sociedad desde fuera se juzga, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de transparencia que la IA puede poner al servicio de la sociedad como tal para que las personas sean capaces de tomar mejores decisiones, por un lado, ¿no? Y por otro lado, con los modelos más quizá de trabajo flexible, te diría que la IA lo que te puede dar es una capacidad para poder trabajar desde donde quieras, ¿no? En ese sentido, como más autonomía y apoyar mucho más todo el desarrollo de la economía quizá más freelance que se está ahora abogando y que los jóvenes, por un lado, están muchas veces demandando, ¿no? Y no solamente en un trabajo, sino en distintos trabajos y herramientas que te permitan compatibilizar todo ello. Qué interesante. Y os lanzo una pregunta a los tres. ¿Cómo medimos a día de hoy el éxito de la IA en las empresas? Y si solo con la eficiencia en cuanto a tiempo, ¿deberíamos redefinir o incluir otros ingredientes en esta receta, Carmen?
La eficiencia es como el gran tesoro, ¿no?, que se busca. Estamos ahí buscando oro en los ríos y es como ver cómo puedo hacer esto más eficiente, no ya solo por reducir personal, sino muchas veces para reducir la carga mental de los equipos o la carga de trabajo, para no tener equipos que vayan tan petados de trabajo en el día a día, ¿no? Pero se reduce todo mucho a eso y al final cuando pensamos tanto en algo y deseamos tanto en algo, podemos generar mucha presión, ¿no?, una presión excesiva, que además para integrar la inteligencia artificial en cierto modo hay que ser creativo, porque no es tan fácil. El potencial es enorme, pero es tan enorme que hace falta imaginación para después poder aterrizarlo a algo que tú haces en tu día a día, a una tarea tuya, ¿no?, a tu contexto real. Entonces, esa imaginación, si ponemos demasiada presión, también de alguna manera la pisamos. Entonces, hay que llevar un equilibrio. Obviamente, las empresas lo que quieren es llegar a la productividad y a la eficiencia, pero hay que crear entornos, por ejemplo, entornos seguros, donde no haya tanto miedo al error, ¿no?, donde la gente pueda probar, trastear, aunque sean cosas que no directamente vayan a tener un retorno rápido, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios son necesarios. Y luego medir también cómo han reaccionado tus equipos a la gestión del cambio. Porque es importante no solamente lo eficiente que has llegado a ser, sino el equipo que tienes antes de iniciar la transformación con IA y después. Porque el equipo que tienes después es un equipo que ha generado criterio, que ha aprendido a usar herramientas, que ha superado miedos, que ha tenido incluso liderazgo dentro de un equipo, ha liderado un cambio, ha liderado una transformación, se ha dado un aprendizaje mutuo. Entonces tienes un equipo mucho más valioso después de hacer la transformación IA que antes. Y esta variable más humana o más de aprendizaje, más de empoderamiento, yo creo que la estamos mirando poco y hay que mirarla más y encontrar la manera de medirla, aunque sea más quali, ¿no? Hablábamos antes de la parte de integrar el impacto positivo, ¿no?, en la toma de decisiones empresariales. ¿Qué ocurriría si enfrentamos como dos conceptos, ¿no?, que uno es la parte de eficiencia y el otro es la parte de explicabilidad, cuidado del algoritmo, sesgos, etcétera, ¿no? ¿Dónde nos queremos posicionar, en uno o en otro? ¿Podemos posicionarnos en eficiencia sin perder esta parte de aquí? Bueno, eso es lo que habría que ver, ¿no? Y si tuviera que elegir una variable de éxito por la cual medirla, yo diría que es el input y la calidad de las preguntas que le estamos haciendo. Yo creo que hay que dejar que se pruebe, hay que probar con la tecnología. Todas las tecnologías empiezan, o por lo menos así se hacía hasta ayer. Mañana ya veremos, se hacen pilotos, pequeñas pruebas, dejar que la gente cree, se empiezan por retos mucho más, pues vamos a poner los tickets, vamos a hacer algo que internamente nos sirva, o vamos a hacer fotos de algo, vamos a hacer, porque eso libera, como dices, todas esas capacidades soft que la IA no tiene, de momento. Otras tendrá. Entonces, todas esas capacidades que son eminentemente humanas. Pero claro, si tenemos miedo al cambio, nos va a pasar lo mismo que en otras transformaciones. La innovación es clave, que dejes a la persona que se equivoque. Y no todos estamos dispuestos a equivocarnos, pero nosotros mismos, ya ni siquiera desde arriba, ¿no? Uy, me voy a equivocar y entonces la evaluación y entonces fijaros, echar ejemplos a empresas innovadoras, bueno, cómo están sus equipos, cómo trabajan, cómo... Bueno, pues el miedo al cambio, a equivocarse. Nos vamos a equivocar si hasta el creador de OpenAI no sabía lo que podía hacer la herramienta. Hablabas de soft skill, cada vez están llamando más durable skill, ¿no?, que son aquellas habilidades que venga la tecnología que venga, te va a permitir ganar a ti las capacidades que te vas a llevar a cualquier lado, a cualquier trabajo, porque es intrínseco a la persona y al humano. Totalmente. ¿Cómo podemos garantizar que el uso de la IA en el ámbito laboral respete a los derechos de los trabajadores y no aumente la desigualdad social, ¿no? Que antes decías tú, Alejandro, un poco, ¿no?, que ese es uno de los retos, uno de los riesgos. Hay que tener cuidado ahí no solamente con los riesgos de la IA, sino con los beneficios de la IA, cómo los gestionamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si esto se llama la falacia del tiempo liberado, ¿no?, el pensar que la IA nos va a liberar muchísimo tiempo, que tampoco es tan así, ¿no? Pero en el caso de que lo hiciera, en el caso de que se liberase tiempo de las personas en las empresas, existe la expectativa, que es la falacia, de que lo vamos a usar para pensar mejor, para tener visión más estratégica, para hacer los proyectos con más cuidado, para tener más calidad de trabajo. Y la realidad y lo que vemos es que cuando se libera tiempo, ese tiempo lo llena otro proyecto, ¿no? Y cogemos más proyectos para dar más rentabilidad a la empresa. Entonces, ahí sí que tenemos que tener cuidado de tener un equilibrio entre aumentar la rentabilidad, pero mantener una cierta calidad de vida en el trabajador, incluso mejorar un poco la calidad de vida del trabajador, porque las profesiones digitales generan mucha ansiedad, pueden ser muy desgastantes, el trabajo con pantallas es muy agotador, y ahí sí yo creo que tendríamos que aprovechar la ocasión para mejorar la calidad del trabajo, ¿no? En muchos casos. Y luego la desigualdad social tiene también mucho que ver
con la desigualdad en el conocimiento. Si conseguimos nivelar el conocimiento sobre IA y que todas las personas de la empresa conozcan la IA más o menos por igual y no tener siempre los 4 o 5 adelantados que saben mucho y el resto que se están quedando fuera, ¿no? Conseguir esa nivelación, yo creo que también para la igualdad es muy importante. De mi lado hablábamos antes de la similitud con la primera, segunda revolución industrial, ¿no? Creo que era Harari, al menos yo se lo escuché a él decir alguna vez, que al final la primera, la segunda revolución industrial lo que trajo fue el cubrir las capacidades más físicas de lo que es la persona a través del uso de las máquinas, que pasa en el escenario actual donde también va a empezar a cubrir las cognitivas, ¿no? Creo que el gran reto está ahí. Entonces, ¿qué hacemos como humanos, ¿no? De cara al trabajo? Evidentemente no es tampoco un mensaje alarmista, es un solamente miremos ahí y que cómo podemos enfocarnos aquí, ¿no? Creo que hay 3 niveles. Creo que hay uno de responsabilidad de la persona individual de estar abierto al cambio y al aprendizaje durante toda la vida. Creo que hay otro que se enfoca más en las empresas, de poder dar actividades de upskilling, de reskilling para sus empleados, y por otro lado, más a nivel gobierno, más a nivel Estado, y cómo puede también facilitar esto para grupos de población que generalmente no tienen tanta relación con la tecnología. Para terminar, me gustaría como que cada uno de vosotros nos pudierais trasladar, ¿no?, a las personas que están escuchando esto, un mensaje sobre cómo va a ser la convivencia o cómo está siendo, cómo va a ser, bueno, una mezcla, ¿no?, con la IA en las vidas profesionales y personales, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro o el presente más próximo? Yo me imagino una vida con copilotos y con asistentes, ¿no? A los que estamos mucho más pegados que ahora. No hasta el punto de la peli de Her, ¿no?, que ves hacia donde todos miramos siempre, no tanto, pero más o menos en ese camino, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, los asistentes inteligentes, los altavoces inteligentes, Siri, Alexa y demás, salieron al mercado muy pronto, cuando prácticamente ni nos entendían. Todavía tenemos problemas para cambiar una canción, ¿no?, para que hagan lo que les decimos, pero sí. Si se combinan y finalmente se llegan a combinar las capacidades de los altavoces inteligentes con las capacidades GPT, por ejemplo, ahí sí que vamos a tener algo que nos entiende mucho mejor, que nos responde mucho mejor, que realiza muchas más tareas, y luego falta mucha integración, ¿no? Falta muchísima integración entre algo que de verdad se meta en tus carpetas del ordenador, copie un fichero de una carpeta a otra, ese tipo de cosas que todavía necesitamos, pues un Make, un Zapier, son muy aparatosas, ¿no? Todavía no funcionan del todo bien y necesitamos asistentes que las hagan. En el momento que se venzan esas dos barreras, la de la comprensión del lenguaje en el caso de los asistentes, que nos entiendan muy bien por voz, con cualquier acento, que nadie tenga que modificar su acento para hablar con un asistente, ¿no?, y que de verdad hagan la tarea que tienen que hacer, ahí vamos a tener un mundo de asistentes y de copilotos digitales, yo creo que bastante potente. Interesante, Alejandro. Bueno, yo lo que animaría, estamos en un mundo, como has dicho, a veces rompemos algo. Con cuidado. O sea, hay que no tener miedo a tocar la tecnología. Estamos en una tecnología que hasta sus propios creadores dudan de lo que puede hacer la tecnología. Probar con cuidado. Probar con qué es lo que puede hacer. Pues mira, esto me lo ha hecho bien, esto no tanto. Lo que dice Carmen, para tener criterio hay que probar. Pues esto me ayuda, pues una hoja de cálculo. El otro día me preguntaban, ¿me hace análisis financiero? Claro, mira, yo digo, ¿quién hace el análisis financiero? Yo. ¿Puedes ayudarte de la hoja de cálculo? Míralo a ver, ¿te lo he hecho bien? Bueno, lo miraré. O sea, muchas veces es el experto, ¿no? La persona experta es la que tiene el criterio para saber si ese alegato que me ha escrito me puede valer, pero él tiene que revisar si el alegato está haciendo referente a algo que sea verdad, o ese médico, o esa persona experta en tecnología. Pero yo animo a que nos acerquemos a ella, nos equivoquemos, la usemos y, como dice Carmen, irá mejorando, y que tengamos siempre en la cabeza ese punto de los retos éticos. Y breve, por complementar, rescato la variable de incertidumbre, ¿no? Yo creo que en el corto plazo esa incertidumbre de cómo va a integrarse la inteligencia artificial, el resto de tecnologías en nuestro día a día va a estar y va a confrontar a las personas con ello. Habrá un periodo de cambio, de transición, y yo creo que es muy importante el ser capaz de entender hacia dónde queremos ir o para qué queremos utilizar esa tecnología, ¿no? No perder una variable que para nosotros, por ejemplo, es fundamental, que es autoconocimiento, ¿no? Sí. Que es el propósito. ¿Dónde quiero llegar yo en mi vida primero? Y luego, ¿cómo puedo, a través de distintas herramientas de inteligencia artificial, acompañarme para recorrer ese camino? Eso a nivel personal y a nivel global, ¿no? No es si la IA está alineada con los objetivos humanos, sino si los humanos están alineados con los objetivos humanos. Más bien eso. Eso es. Sí, al final somos las personas las que vamos a cambiar el mundo, con inteligencia artificial, con cloud, con blockchain, con lo que queráis, pero somos nosotros. Y si dejamos que la IA lo haga por nosotros, se lo vamos a poner demasiado fácil, ¿no? Muchas gracias.
A vosotros. En este episodio hemos explorado algunas de las oportunidades y los desafíos que supone la inteligencia artificial. Para profundizar en la dimensión ética y humanista de esta nueva tecnología y sus implicaciones, nos acompaña David Alayón. David es experto en innovación y tecnologías disruptivas, es cofundador de Mindset y de Inuva y autor del libro Upgrade. Desde hace casi 2 décadas, David ha estado poniendo en marcha nuevas estrategias y procesos de innovación. Y aquí le tenemos. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Placer ¿Bien? estar por aquí. Pues voy a por ello. Vamos a por ello. La inteligencia artificial parece estar cruzando la línea entre lo mecánico y lo humano. ¿Qué riesgos conlleva esta creciente humanización de la inteligencia artificial para nuestra esencia como seres humanos? Pues a ver, yo creo que los seres humanos tendemos a humanizar todo, desde los animales hasta los objetos. Existe una cosa que se llama la pareidolia, que básicamente es ver caras donde no las hay. Cuando ves 2 circulitos y ves caras en todos sitios. Entonces yo creo que con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Como tenemos la percepción de que parece, porque todo es una simulación, que interactuamos con ella, parece que aprende, parece que razona, pues empezamos a dotarle de una serie de lenguajes, como por ejemplo que las máquinas son inteligentes o que piensan. Entonces tenemos que ser conscientes que eso solamente es una simulación. Es decir, parece que piensan, pero es diferente a nosotros. No sabemos cómo va a evolucionar. A lo mejor en el largo plazo pues puede haber algo demasiado sofisticado o tan sofisticado como nuestro cerebro que pueda literalmente funcionar como nosotros. Pero ahora mismo es una simulación y tenemos que ser conscientes de ello. Qué interesante. Con el potencial de la inteligencia artificial y la velocidad vertiginosa con la que está evolucionando, ¿es peligrosa la falta de regulación o de una regulación adecuada? Hay que poner límites. A ver, yo creo que es peligrosa. A mí hay una cosa que me mosquea mucho, que es esa falsa dicotomía entre innovación y regulación. Es decir, parece que cuando hay regulación no se puede innovar. En cambio, la regulación lo que te da es como un marco de juego, ¿no? Te da un tablero de juego. Y si es suficientemente laxa, sobre todo en comienzos, tú puedes innovar con un marco regulatorio. Entonces yo soy partidario de que haya unas reglas del juego donde todos los agentes las cumplan y puedas innovar. Lo que estamos viendo ahora es que hay un modelo, que es el modelo principalmente americano, incluso el asiático, donde las reglas son muy diferentes o no hay reglas literalmente. Y claro, hay una presión sobre diferentes países, concretamente sobre Europa, para no regular o desregular, básicamente porque impide la innovación. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que impide son intereses económicos por parte de una serie de agentes muy relevantes, empresas muy relevantes, que de alguna forma han crecido desde la desregulación. Entonces yo soy partidario de una regulación con cierta laxitud, o sea, cierta flexibilidad a la hora de poder innovar. En este episodio hemos hablado sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial agudice las desigualdades sociales y deje a parte de la población atrás. ¿Qué tan real es esta posibilidad y cómo podemos mitigar esa brecha? Vale, a ver, yo creo que es una realidad, yo creo que es muy real y además se está acelerando. Ahora mismo podemos ver a gente que tiene una alfabetización digital, o sea, conoce, se maneja con herramientas digitales y gente que no. Y eso ha generado una brecha digital, ¿vale? La gente que de alguna forma se maneja con herramientas digitales tiene mayores capacidades de adquirir conocimiento, mejor productividad, acceso a, digamos, un mercado laboral mucho más, digamos, cualificado que la gente que no lo tiene. Entonces ya hay una brecha. La inteligencia artificial va a generar una brecha dentro de la brecha. Es decir, dentro primero va a agudizar, va a incrementar la brecha entre lo digital y lo no digital, y dentro del digital va a ser otra nueva brecha entre la gente que utiliza inteligencia artificial en su día a día, herramientas, y la gente que no. Entonces es un riesgo, es un peligro, es un reto que hay que abordar. ¿Cómo abordarlo? Yo diría que con 2 grandes ejes. Por un lado, formación y educación, incluso concienciación. Hay un caso muy interesante que es el de Finlandia, que lanzó un programa abierto para todos sus ciudadanos para alfabetizar en la formación en inteligencia artificial. De hecho, ahora están abierto y traducido en no sé cuántos idiomas. O sea, cualquier persona del mundo lo puede hacer. Creo que hay una parte muy importante. De hecho, yo veo mucha desinformación y desconocimiento sobre cómo funcionan las inteligencias artificiales y cómo poder utilizarlas. Y luego, por otro lado, el acceso a ellas. Porque podemos pensar que a lo mejor primero, acceso de conocimiento, conocer, ¿no? Que es lo primero. Lo segundo, acceso a recursos. Podemos pensar que a lo mejor 20 y pico euros al mes, pues a lo mejor no es una gran cantidad, pero hay personas que no se lo pueden ya permitir, pero es que la suma de 4 inteligencias artificiales o 5 están por encima, por ejemplo, en España de 100 euros, que destinados a eso hay personas que no se lo pueden permitir. Ahí yo creo que tiene que haber ayudas de acceso a ese tipo de herramientas. Qué interesante.
Se dice que la inteligencia artificial podría despreciar el valor del trabajo intelectual y desplazar a la inteligencia humana, convirtiéndose más en una tecnología sustitutoria que en una herramienta de apoyo, ¿no? ¿Compartes esta visión? ¿O dónde queda y quedará el rol del ser humano en esta revolución? Vale, a ver, yo aquí tengo una visión en el corto y otra diferente en el largo plazo. ¿Vale? Creo que en el corto plazo no va a sustituir, digamos, nuestras competencias o capacidades cognitivas. Va a ser, digamos, un complemento. Digamos que podemos abordarla para aprender más rápido, para razonar mejor, para tomar mejores decisiones, y creo que cada vez más va a ser un complemento indispensable, ¿vale? En el día a día. Eso en el corto plazo. Lo que no sabemos es cómo va a evolucionar en el medio o en el largo plazo. Viendo un poco cómo aprenden las inteligencias artificiales a día de hoy, los modelos que utilizan, creo que tiene que llegar un nuevo modelo, una nueva forma de aprender. De hecho, hay una forma de aprendizaje que se llama el aprendizaje por refuerzo, que básicamente es enseñar a las IAs cómo aprenden los niños, básicamente penalizando o premiando. Entonces, eso sí que puede llevarnos a otro panorama muy diferente. Digamos que las IAs podrían, descubrir o centrarse lo que desconocemos, que es lo más interesante. Es decir, ahora mismo tienen un conocimiento de lo que conocemos y a lo mejor pueden estirarlo un poquito. Pero si hay otro tipo de aprendizaje en el futuro, pueden llegar a áreas donde nosotros no llegamos, digamos, cognitivamente. En ese punto en concreto, creo que nos presentará un jaque de lo que ahora mismo representa las capacidades cognitivas del ser humano. Tiendo a pensar que encontraremos nuestro rol y es decir, no es una cosa que va a pasar el mes que viene. De hecho, hay una frase muy famosa de Roy Amara que dice que los humanos tendemos a sobreestimar la tecnología en el corto plazo y a subestimarla en el largo. Es decir, pensamos que todo va a cambiar muy rápido el año que viene y no es así, pero todo va a cambiar dentro de 20 años. Entonces, tenemos que de alguna forma medir eso y, en el fondo, ir buscando nuestro rol en el futuro. ¿Qué consejos darías a las empresas y líderes empresariales para que utilicen la inteligencia artificial de manera que beneficie a sus plantillas y a la sociedad en su conjunto? Vale, a ver, aquí lo tengo y lo tenemos muy claro porque es una cosa que hacemos desde Innuba, desde nuestra consultora. A ver, ahora mismo yo estoy viendo cómo las organizaciones se basan en la tecnología para implementarla. Es decir, veo una inteligencia artificial, veo las capacidades que tiene, la implemento en mi organización. Eso es un error de base, básicamente porque el centro es la tecnología y a partir de ahí empiezo a tomar un montón de decisiones que pueden generar externalidades negativas, ¿vale? Como por ejemplo despedir a gente o desplazar puestos de trabajo internos o incluso bajar la calidad de trabajo de las personas porque se vuelven, entre comillas, dependientes de una herramienta. Entonces aquí el foco tiene que ser diferente, tiene que ser desde lo que me gusta llamar organizaciones o equipos aumentados, que básicamente es, veo una organización, veo las carencias que tiene, las necesidades que tiene desde el punto de vista humano y de procesos, y a partir de ahí intento escoger una herramienta, una inteligencia artificial, que incorporar para que aumente las capacidades de ese equipo, principalmente automatizando tareas que a lo mejor no son de gran valor y que a lo mejor los propios equipos no quieren hacerlas o llevan mucho tiempo haciéndolas, para centrarse en otras tareas de valor añadido. Entonces yo creo que esa reflexión hace falta, intentar incorporar la inteligencia artificial en las organizaciones con una visión más humanista, más centrada en las personas. Pues muchas gracias. Un placer. Qué interesante. Muchas gracias. Ensayos académicos impolutos, imágenes que parecen tomadas con la mejor de las cámaras, obras de arte con un nivel de detalle asombroso. Si algo es indudable es que la inteligencia artificial se refina y mejora cada día. Hasta podríamos pensar que su progreso pone en duda la misma razón de ser del humano, la razón de ser de nuestra existencia, porque si una máquina lo hará igual o mejor, ¿por qué debo hacerlo yo? Vayamos a un ejemplo práctico. ¿Qué estudiante no ha usado alguna vez ChatGPT para hacer un trabajo o prepararse un examen? Ante esta situación, ¿no sería mejor que en lugar de perseguir y penalizar a los alumnos que han usado esta herramienta, los profesores encontraran maneras de utilizar la IA para que sus estudiantes aprendan mientras la utilizan? Del mismo modo, las personas trabajadoras tendrán que adaptarse a un mundo en el que tanto la robótica como la inteligencia artificial se conviertan en una parte creciente de su entorno laboral. Al igual que la fotografía no acabó con la pintura ni el cine con el teatro, la inteligencia artificial implica que el trabajo deba reinventarse, pero aún estamos decidiendo cómo hacerlo. El que fuera CEO del gigante tecnológico IBM dijo una vez: hay quien se refiere a esto como inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Así que en lugar de aumentar la inteligencia artificial, creo que nosotros aumentaremos nuestra inteligencia. Trabajemos por un mundo en que la inteligencia artificial acompañe el desarrollo de una sociedad más justa. Nos vemos en el próximo episodio de Ser, Ve o No Ser, el podcast de los que creen que otra forma de hacer las cosas es posible.